Buenos días, mis queridos consultores. Espero que hayáis tenido un buen día y, como siempre, bienvenidos a este vuestro canal. Vamos a ver ahora el operador exist. ¿Vale? Este operador lo empleamos dentro de la cláusula where operando sobre una subconsulta y funciona como un operador condicional. Como si la subconsulta devuelve uno más registros, este exist nos devuelve true, de tal manera que se ejecuta en la parte de la consulta principal. Sin embargo, si la subconsulta no devuelve registros, el operador devuelve false y entonces no se ejecuta la consulta principal. De esta manera, esto se suele utilizar para evaluar diferentes elementos de la tabla principal. Es decir, yo de la consulta principal quiero sacar o no registros en función de lo que haya en una segunda tabla. Yo podría tener una tabla de empleados excluidos, por ejemplo. Entonces yo podría linkar la tabla principal con la tabla de excluidos y ponerle un not exist, ¿no? Que sácame los empleados, pero que no existan en la tabla de excluidos, por ejemplo, ¿no? Porque es una tabla que se utiliza pues, para filtrar empleados porque cumplen algún tipo de características. Entonces digamos que para ese tipo de filtrados en las que queremos incluir o excluir elementos, ¿no? Registros de una tabla en función de otra tabla, utilizamos este operador que es el operador exist. Volvemos ahora al SQL Developer para ver algunos casos de primera. Vamos a hacer aquí un ejemplo sencillo, ¿vale? Sin cruzar para que sea rápido. Decimos, ¿no?, que seleccionamos de la tabla de empleados siempre y cuando exista, ¿no? Nos esté devolviendo registros esta consulta, ¿no? Esto aquí lo ejecutamos y efectivamente pues nos va a devolver 15 registros, ¿no? La tabla de empleados tiene 15 registros. Como esto existe para cada uno de los registros, pues entonces los va a sacar. Vamos a hacer un ejemplo de false. Nosotros el departamento 50 no lo tenemos en la tabla de departamentos, por lo tanto esto no va a devolver nada, ¿vale? Esta sentencia no devuelve nada. Las sentencias que no devuelven nada, cuando no, la subconsulta del exist no devuelve nada. Exist devuelve, aquí está devolviendo false para todos los registros, por lo tanto aquí no se va a mostrar nada de la tabla de empleados. ¿De acuerdo? Como estáis viendo, esto tiene un coste importante porque por cada registro de la tabla principal estamos ejecutando esta subselect, lo que significa que en este caso se está ejecutando esto 15 veces. Por lo tanto, esto solo hay que usarlo cuando sea estricto y necesario, porque tiene, como estáis viendo, pues a nivel computacional exige mucho. Vamos a ver un par de casos más de uso. Como hemos comentado, el poder de todas estas consultas y subconsultas es el enlazarlas, ¿de acuerdo? Entonces, primer ejemplo que vamos a ver, obtener los empleados cuyo departamento exista. Claro, yo quiero saber, imaginaros, detectar errores. Oye, yo no puedo tener en la tabla de empleados un empleado en un departamento que no exista en la tabla de departamentos, ¿vale? Eso probablemente sea un error. ¿Cómo los puedo sacar? Pues muy sencillo. Yo le digo, oye, sácame registros, ¿no?, de la tabla de empleados, sácame empleados donde exista ese empleado en la tabla de departamentos, ¿no? Cruzando donde el departamento del empleado coincida con el departamento de la tabla de departamentos. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, vamos a ver que ahora tenemos 14 registros en vez de los 15. ¿Vale? No ha salido el registro número 15 porque era el que asociamos al departamento 50. Y el departamento 50 no está en la tabla de departamentos, de tal manera que hemos filtrado. Y ya sabemos que ese registro no está bien. Ahora nos dice, oye, obtener los departamentos de la tabla de departamentos que tengan empleados asociados. Aquí pues nos daríamos cuenta que el 40 no tenemos a nadie en el departamento 40, ¿vale? Eso probablemente también sea un error, ¿no? Es muy raro, ¿no?, que tengamos un departamento dado de alta y que no haya absolutamente ni una sola persona, ¿no?, dada de alta en ese departamento. De la misma manera, aquí ahora lo que estamos haciendo es, oye, pues hago una select contra departamentos, me sacas todos los departamentos donde exista ese departamento en persona, en la tabla de empleados. En esa tabla de empleados, ¿cómo? Pues siempre ya sabéis que hacemos este link, código de departamento de la tabla de empleados, código de departamento de la tabla de departamentos. Y si ejecutamos esto, pues como podéis ver, sale el departamento 10, 20 y 30 y no está saliendo el 40. Aquí nos están saliendo los departamentos que están asociados en alguno de las personas que están en la tabla de empleados. ¿De acuerdo? Aquí ya sabríamos, diríamos, oye, pues mira, no hay nadie, ¿no?, del departamento 40. Dejamos una pausa para el siguiente ejercicio. ¿Qué nos están pidiendo ahora en este ejercicio? Pues nos piden obtener los empleados que no tienen departamento.
Esto sería pues lo más típico, ¿no? De obtener, oye, ¿qué empleados no tienen departamento? ¿No? Vaya a ser que haya algún tipo de error. Entonces nosotros sabemos que hemos revisado lo contrario. Hemos visto, oye, ¿qué empleados había en el departamento? Pues entonces, si estos son los empleados que existen en la tabla de departamentos, si yo lo que quiero es lo contrario, es sencillo, ¿no? El operador negación, que hemos visto ya. ¿Vale? Not exist, yo puedo decirle que los que no existan, digo, seleccióname de la tabla de empleados los que no existan en la tabla de departamentos. Entonces, si ejecutamos esto, ¿qué va a salir? El empleado que está en el departamento 50, que es el que hemos metido a propósito sin departamento para poderlo usar en los ejemplos de los conjuntos. Pero claro, esto no tendría sentido. Oye, pues esto por antes sería un error. Este empleado probablemente esté en otro departamento, 10, 20 o 30, y ahí pues alguien se ha equivocado cuando lo introducía a mano y lo ha metido en el 50. Está en un departamento que no existe, eso no tiene sentido. No puede ser que no tengamos un departamento entero que no esté mapeado en la base de datos. Hacemos una pausa y proponemos el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio, lo mismo, pero de la otra consulta que hemos visto. Obtener los departamentos de la tabla de departamentos que no tengan empleados asociados. Esto sería algo también muy raro, ¿no? O sea, o es un nuevo departamento y todavía no hemos metido a nadie, o que hay un departamento sin gente, sería raro. Pues esto es de la misma manera, nosotros teníamos departamentos que sí que se estén usando, que era esta sentencia. Departamentos que se encuentren en la tabla de empleados. Si yo ahora quiero sacar los que no, que es digamos lo que de verdad tendría sentido, pues pongo que no exista. Digo, seleccióname la tabla de departamentos, oye, donde no exista, no haya empleados. Si hacemos esto, ¿qué nos va a salir? Nos va a salir el 40. Ya hemos dicho que no hay nadie en el departamento 40, en el departamento de operaciones Boston. Y aquí podríamos decir, oye, ¿tiene sentido? Este es un nuevo departamento y todavía no se le ha asociado a nadie, o es un error y este departamento alguien lo insertó, se equivocó. Esto sería una manera. Entonces, con todo esto ya hemos visto un poco la sentencia exist, ¿no? Y cómo usarla, ¿no? Cómo podemos comparar cuando queremos, ¿no? Seleccionar registros, ¿no? De una tabla principal en función del resultado que tengamos de una subselect. Ahora pasamos a ver lo que es una self-join, ¿vale? Una self-join es una tabla, es una unión de una tabla consigo misma. Y entonces ahora es cuando vais a entender una de las columnas que hasta ahora hemos ignorado un poquito. En este caso, en la tabla de empleado, ¿no? Tenemos un identificador único que es el número de empleado, que ese sí que lo habréis visto, es el primero que aparece, pero tenemos otro campo que pone MGR. ¿Qué es lo que contiene? Contiene el identificador del manager responsable de cada empleado. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos unir la tabla consigo misma para obtener, si yo quiero sacar todos los empleados y su responsable al lado, yo quiero tener los empleados, ¿no? Y quién es su jefe, por ejemplo. No es un listado que es razonable que nos lo pidieran o que es razonable que nos lo exigieran. Y esta sería la manera. Eso sería, lo sacaríamos a través de una self-join. Entonces, en este caso, yo lo que puedo decir es, yo tengo dos veces la tabla de empleados, obviamente uso un alias y uso un alias diferente para poderme dirigir a ellas. Entonces digo, oye, tengo empleado E, estos van a ser los hijos, van a ser los empleados, y tengo una empleado M, que aquí voy a poner lo que sean los padres, que van a ser los managers. ¿Cómo las enlazo? Pues qué digo, de la tabla de empleado, el MGR, que es el identificador, ese identificador es el del manager, entonces lo igualo contra el del empleado de la tabla de padres donde voy a sacar los managers. Entonces tengo una primera tabla de empleado, que es la E, que aquí es donde posiciona a los empleados, y digo, oye, de esta tabla me coges el MGR, me lo cruzas con la segunda tabla de empleados, porque yo quiero saber ese MGR a quién corresponde. ¿Qué otro empleado? O sea, ese jefe, ¿qué empleado es? ¿De acuerdo? Vamos a intentar enseñarlo esto para que se vea mejor uno a la de otro. Ese resultado que nos da esto, ¿no? Nos dice empleado Ford, responsable Jones, empleado Scott, responsable Jones, empleado Allen, responsable Blake, ¿no? Nos daría una sentencia como esta. Esto en el fondo, si lo desglosamos, esto es lo que estamos obteniendo. Estamos obteniendo la jerarquía, ¿vale? Por eso estas consultas son llamadas también jerárquicas, ¿de acuerdo? Porque al final esto que nos está dando, que King es el jefe de Manolo, Blake, Clark y Jones, es el jefe de Manolo, Blake, Clark y Jones, y todo ese desglose, ¿no? Blake es el jefe de Allen, James, Martin, Blake es el jefe de Allen, James, Turner, Martin, Ward, y aquí lo que estamos obteniendo es la jerarquía, y esta jerarquía se obtiene a partir de ese campo que lo enlazamos, digamos, consigo mismo. Volvemos al SQL Developer para ver este comportamiento, y aquí podemos recordar, vamos a recordar la tabla de empleados.
recordamos esta tabla de empleados y tenemos este MGR, ¿no?, del que no habíamos hablado, que si os fijáis, pues es un número como el de número de empleado, ¿no? Entonces, básicamente, aquí hay solo un solo null, ¿no?, porque digamos que el presidente es el que está por encima de todos, él no tiene jefe y los demás sí tienen jefe. Entonces, aquí lo que tenemos es esa correspondencia. Cada empleado tiene un número de empleado, pero tiene un número de quién es su manager. Entonces, nosotros, si queremos saber quién es el manager, tenemos que enlazarla consigo misma. Entonces, tenemos la tabla, la nombramos una vez y decimos, aquí vamos a tener el nombre del empleado. Entonces, este name as empleado, porque esta va a ser la del nombre del empleado. Y aquí tenemos la que va a ser de los managers. Entonces, este nombre va a ser el del responsable. ¿Quién es su responsable? ¿Y cómo los vamos a cruzar? Pues de la primera tabla, yo le voy a decir, oye, me coges este campo de la primera tabla y me lo vas a cruzar con el emno de la segunda, para que me saques, quiero saber yo este nombre, quiero saber quién es. Entonces, si ejecutamos esto, como ya hemos visto en el caso anterior, lo tenemos así. Tenemos el nombre de todos los empleados, del 1 al 14, y luego tenemos quién es el responsable de quién. ¿De acuerdo? Tenemos aquí, como ya has dicho, hay uno que no tiene, por eso no está saliendo. Aquí el que es el presidente, King no aparece en este listado de empleado porque es el que es el jefe de todos. Vista la self-join, que es el cruce consigo mismo, ahora vamos a ver la cross-join, que es el no-join, que es todos con todo. Entonces, si llamamos a las dos tablas y no las unimos, o sea, no le damos una clave de unión, ¿qué va a hacer? Va a hacer una cross join. Va a juntar cada registro de la primera con cada registro de la segunda, ¿vale? Esto se conoce como producto cartesiano. Entonces, si aquí tenemos 15 en la tabla de empleados, 4 en la tabla de departamentos, si aquí veis que no las estamos cruzando, nos va a dar 15 por 4, que es 60, ¿de acuerdo? Yo aquí le estoy diciendo, oye, sácame empleado y sácame departamento, pero no le estoy diciendo cómo las tiene que cruzar, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros ejecutamos esto, aquí podéis ver que nos ha salido un producto cartesiano hasta 60. Vale, ha juntado todas con todas. Aquí tenéis todas las tablas, todos los 15 empleados del empleado con accounting. Los siguientes 15 con Research, con Sales y con Operations. Ha hecho un producto cartesiano uniendo cada registro de una tabla con el registro de la otra tabla. Y esto lo podemos hacer así, ¿no?, sin especificar, o lo podemos especificar utilizando lo que son las sintaxis de los join. Y como hemos dicho, esto se llama cross join, de tal manera que yo puedo decir, seleccióname la tabla empleada cross join con la tabla de departamentos. Si hacemos esto, obviamente el resultado va a ser el mismo. Son 60 registros porque lo que ha hecho es, ¿no?, aquí una permutación, ¿no?, ahí por cada registro de la tabla de empleado la ha unido con cada registro de la tabla de departamentos, dando un total de 60. Vamos a ver ahora la natural join. La natural join es cuando la clave de cruce tiene el mismo nombre, que en este caso lo tiene, pero no tiene por qué ser así. Podríamos cruzar columnas cuyo nombre no sea el mismo, ¿de acuerdo? En este caso está hecho de manera fina para que el nombre el identificador del departamento DEMNO de la tabla empleados es el mismo DEMNO, se escribe exactamente igual, de la columna de la tabla de departamentos, pero esto no tiene por qué ser así. Entonces, en el caso de que tengan mismo nombre de columna, no es necesario especificarlo, ¿de acuerdo? Podemos emplear el natural join. En este caso podemos decir from la tabla de empleados, natural join departamentos, porque como el nombre es el mismo, DEMNO, él solito sabe cómo la tiene que cruzar. O sea, va a coger la columna que coincida y va a cruzar por esa columna. Entonces, esto sería el equivalente a hacer emp inner join depth y especificarlo, ¿vale? Sería exactamente lo mismo, no hay diferencia. Lo mismo con using, que ya lo veremos más adelante, y lo mismo que si le utilizamos con un where. Si hacemos tabla empleado E, departamento D, donde cruzamos por el empleado DEMNO igual a departamento DEMNO. O sea, es exactamente lo mismo. Si coincide el nombre, nos podemos ahorrar sintaxis más largas y simplemente indicar que es una natural join. Ahora simplemente vamos a venir a verlo aquí, al developer, cómo podemos hacer, ¿no?, y ejecutar el natural join, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos, pues, ¿no?, el cruce correspondiente, y esto lo podemos hacer de todas las maneras que ya hemos visto anteriormente. ¿De acuerdo? ¿Vale? Nos van a devolver los 14 registros, que son los 14 registros, ¿vale?, que machean. Son los 14 registros de empleados que tienen un departamento que encontramos en la tabla de departamentos. ¿De acuerdo? La diferencia que podemos ver es que si usamos el natural join, lo que está haciendo es nos está sacando el campo común, ¿de acuerdo?, que es el de
el identificador de departamento, lo está sacando. ¿Vale? De tal manera que nosotros antes lo teníamos aquí, teníamos tanto el de empleado como el de departamento y los teníamos aquí juntos, y la única diferencia, ¿no?, que podemos encontrar es que lo está extrapolando, está diciendo, oye, este es el cruce único, que si ejecutamos aquí lo vamos a tener repetido, ¿vale? Vamos a tener 2 columnas repetidas, que son estas de aquí. De hecho, él mismo, ¿no?, le pone el nombre debno y debno1 para saber que, pues, oye, de aquí a aquí tenemos la tabla de empleado y de aquí a aquí tenemos la tabla de departamento. Haciéndolo con el natural join, ¿vale? O sea, el resultado es el mismo, sacamos el mismo registro, sacamos la misma información, lo único que esta información que es duplicada, aquí te la está sacando una sola columna y te está diciendo, oye, estos son los departamentos y esta es toda la información asociada. Hemos iniciado el capítulo revisando la cláusula exist, ¿no?, para poder, pues eso, entre 2 tablas o 2 conjuntos de datos, ver si hay cierta información que de un conjunto que está en el otro. Luego hemos visto la self-join, que es la join consigo misma, ¿no?, de una tabla consigo misma. Hemos visto la cross-join, ¿no?, que es la que genera el producto cartesiano. Y finalmente hemos visto la natural join, que nos permite, digamos, omitir el campo de cruce en caso de que tenga el mismo nombre. Y con todo esto, mis queridos consultores, nos despedimos por hoy. Por favor, cuídense fuera. Y si te ha gustado el contenido, considera darle un like y suscribirte, que es gratis y a mí me ayudáis un montón. Muchísimas gracias.